mí me pasa que yo no quiero permitirme aprender, ¿cachai? No me quiero permitir esa agua porque estoy tan segura que si me lo permito, va a salir mal, ¿cachai? Al tiro. Pero tú eres humano, tú no puedes hacer nada, tú no eres perfecto, tú no eres perfecta, sí o sí tú vas a hacer daño, todo el mundo va a hacer daño. Así que la única cosa, si tú no hagas nada, sí, tú vas a hacer daño. Aparte que yo igual pasé por un suceso con una persona en la calle, a mí me abusaron de mí, ¿cachai? Entonces esa weá también me traumó todo un año y hasta el día de hoy me sigue traumando, ¿cachai? Hello, Hello, how's it going? good, and you? I'm good too. Where are you from? I'm from Brazil and you? Indonesia. Your English is very And good. you were my English, thank you. I need my work. Okay, what's your job? I'm flight attendant. How you scale my English? 1 to 10. I would say like 8, 9. I think I need to improve my vocabulary. No, actually it's because like você tem um sotaque como muito brasileiro, então quando você fala inglês, então tipo assim, quando a gente pode ouvir que tem um sotaque brasileiro, cara. Isso é espanhol. Que? Argentina? Argentina, não. Como é que é argentino? Indonesio. Já te disse. É Indonésia. Isso Mas mesmo. Indonésia que fala espanhol? A gente fala português. Quantas línguas? Não, você tá me desestimando. A língua da Indonésia é Bahazar. Eu não acredito mais em nada que você tá falando. ¿Qué hubo? Hola, papi. Konnichiwa. Konnichiwa. Ah, es de Brasil. Es de Brasil. ¿Cómo hablo en Brasil? No. Hija, no. Hello. Where you from? ¿Tu culiar? Where you from? ¿Tu culiar? Where you from? Sí, Julio, ¿por qué? ¡Oh! Hablaba ahí español. Sí, po. Puta la weá, yo hablando de inglés, sacando mi English. ¿Viví en Brasil, en serio? No, po, soy indonesio. Diga, al Javier le gusta el pene en chino. No sé chino, po, no sé chino. ¿Qué wea? Puta, Es indonesio. ¿qué es eso? Indonesio, po. ¿Pero qué idioma habla? Indonesio. Puta la wea, po, pero qué wea. Di eso, cállate. Di eso en Indonesia. Di a Javier le gusta el pene. Javier suka burung. ¿Cómo era? Javier suka burung. A Javier le gusta el puru puru puru. Bonjour. Rumano. No hay nadie. So, are you tired to look for someone just to practice your speaking in this app? Don't worry. Now you can practice your speaking with italki. Italki will be the great place for you to practice your speaking. italki is an online language learning platform where you can take personalized one-on-one class with native speakers anytime, anywhere. And because it's a personalized one-on-one class, you can improve your speaking and listening skills a lot. Not only that, you can also raise your confidence through live interactions. italki has more than 30,000 teachers worldwide. I know it could sound a little bit like overwhelming to choose your teacher, but don't worry, italki has made it easy for you. You can choose it by any category, any lessons that you need, and even you can choose like where's your teacher come from. The best thing about italki is you can pay the lesson individually, so no commitments, no subscriptions. And also, the lessons price are start from only $5. And also, you can get 3 trial lessons which are refundable if you aren't satisfied with the class. And this is the clip that I want to show you, the class that I took with Felipe from Chile. He taught me like the Chilean slang. Jergas en el sur de Chile. Hacer la vaca significa juntar plata, juntar dinero. ¿Y por qué con animales? Porque el sur es una zona muy agrícola. And also Felipe, another Felipe from Brazil, when he teach me Romanian. Ceva important în limba română este că când un verb este la infinitiv, este foarte asemănător cu limba engleză. Pentru că în limba engleză
y este kuchu, to be, to eat, to drink. Romana y este a, así, avia, avedia, aputea. So what are you waiting for? Buy $10 and you will get free $5 for your first lesson in italki using my code up here. Hola, Hola, ¿cómo estáis? bien, ¿y tú? Bien, po. ¿De dónde eres? Indonesia, po. ¿De ¿De qué? Indonesia? Sí, po. ¿Y por qué aquí dice Brasil? Estoy usando VPN. Ah, ya. Tú le pusiste Brasil. No, sí, algo así. ¿Cuántos años tenés? 26. ¿Y tú? Está mejor que tú. Ella tiene 16. 16. ¿Y tú? Tengo 24. ¿Y qué? ¿Primo? ¿Pololo? ¿Amigo? Pololo. Como pololo. ¿En serio? ¿Pololo? Sí, po. Nah, Sí, po. po. A ver, ¿Verdad? ¿es verdad? Mira. No, po, basta. Ella tiene 16. Tú vas a ir a la cárcel. No. No. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. That's the truth of when you speak. That's puta madre, ¿cómo se dice eso? So that's the truth when you speak the language in their mother tongue. Not everyone is kind of like, like wow. No, not everyone. When I saw a lot of Ome TV YouTubers got that reaction a lot. That means they spend too much time in Ome TV because god damn, getting that reaction. Not everyone have that reaction actually. Hey, Brasil. Yo quiero viajar a Brasil ahora a vacacionar. ¿Es bonito? Sí, po. ¿Y como a dónde puedo ir a vacacionar? Una parte de Sao Paulo se llama Cracolandia. Lo vas a Y encantar. yo tengo hijo. Mi hijo tiene 2 años y con mi pareja. Perfecto. ¿A A dónde? Cracolandia. ¿Cómo se llama? Cracolandia. Cracolandia. Sí, po. Cracolandia, ¿me está agarrando para el huevo? ¿Es verdad? Tú sabes, ¿eh? Sí, pues si el chileno tampoco es huevo. Muy bien. ¿Dónde es bonito para vacacionar? ¿Allá? ¿O no soy de Brasil o estoy hueando? No soy brasileño. Pero ¿dónde estás ahora tú? ¿Dónde viví? Indonesia. Soy de Indonesia, po. No te creo ni un poco. ¿Cómo que no me creí? Soy indonesio, po. No. Yo vivo en Indonesia. Sí, pues, pero ¿dónde estás viviendo ahora? Pues, bueno, si salí en Brasil, ¿cómo suya? Estoy usando un VPN. Que tu madre, chino culiao. Visui. Hi. Hi. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Türkçe biliyor musun? Çok küçük Türkçe biliyorum. Nerelisin? Now I don't understand what. I just know a little bit. Like really, just a little bit. Is Where are that? you from? Ah, okay. Indonesia. You know it, right? Endonezya. Wait. Tarık Siraç. Tarık. Ablacığım ya sesini kıs ya da içeriye git. Damn, that sounds beautiful. What? I mean, the language. Sounds beautiful. That's the reason why I learned Turkish. Yeah, thanks. What's your name? Rabia. Rabia. Yeah. Your? Sonny. Ben Sonny. Olis. Hello. ¿No habla español? I'm from Indonesia. Indonesia. I'm from Chile. What's your name? My name is Millaray. What? Maya. Where do you live? ¿De qué tengo cara? ¿O de Santiago? Are you Cuica? No. You're not Cuica. Dime tu nombre. Your name. My name is Sonny. How old are you? 23. 23.
Where do you study? Study or working? Study or working? Está. What are you studying? Es que no sé cómo decirlo. Parvularia. Teacher. Ah, teacher. And what are you doing here? Nothing. ¿No? ¿En my home? No, in Ome TV. What are Por you? eso estoy aquí. Sí, pues ¿qué voy a estar haciendo aquí? Oye, ¿por qué sale Brasil? No sé por qué, no sé qué vea. O sea, estoy usando VPN y luego me sale como Brasil y no puedo editarlo. ¿Cachai? Pero no soy cuica, soy enteroflight. Ah. Yo No. creo que tú soy cuico. Sí, yo soy ñuñuino. Vaya. Muy cuico, muy cuico. El zorrón. ¿Qué? Soy cuico. ¿Cómo te llamas? Sonic, po, ya te dije. ¿Cómo te vas a llamar así, weón? ¿Por qué no? ¿Y tú te llamas Mía? ¿Y qué onda? Mi nombre es Millaray, pero Bat. Ay, qué wea. Igual le pongo el English. Pero me gusta que me digan Maya. Maya. Como Maya Khalifa. Mira. No te vayas a comer a mi perro, por favor. Ah. Vaya mentira, güey. Bueno, también como perro. Así que. No, te lo comáis, weón. Cómeme a mí. ¿Pero tú sabías Indonesia o no? No, mucho, casi nada. ¿Por qué existe Indonesia? A ver. ¿Por qué existe Chile? ¿Por qué, wea? Ay, no siento. Es que no era esa wea que yo estaba diciendo. ¿Cómo me encontraste a mí? ¿Me encontraste bonita, fea? No, más o menos. Bonita. Sí. Bonita. Y paradita soy más bonita. ¿Cómo? Soy más bonita. Soy más linda. ¿No? Sí. ¿Soy bonita? Sí, ¿no? Sí. Muy bonita. Y así. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Tú cachai de Chile entonces? ¿Tenía amigos chilenos? Sí, po. Con razón, tú me preguntabas cuico, flight y decía, ay, este buen algo. Oye, pero tú no tenías pololo. No, por eso me quiero ir para otro país para hacerme polola de otro, weón. No. ¿Por qué? Oye, ¿es verdad o no? Es que los chilenos son muy promiscuos. Sí, yo creo que sí, es que tienen de todo. Y también como inmaduro en algún sentido y también no quiere responsabilidad. Lo que pasa es que el hombre chileno, el hombre chileno es como que tiene marca mucho el tema de su niño interior, el hombre en sí. Yo no sé, la verdad, yo he conocido hombres venezolanos y toda esa weá, y también los encuentro así súper niños, weón. A ver, ¿qué tipo de como niños estamos hablando aquí? Sí, pues son como inmaduros. No son tan como un niño en sí, sino que es como más que nada, yo creo que entienden como las cosas de otra forma, quizás. Dame un ejemplo, porque me estoy perdiendo. Pueden interpretar mucho las cosas en sí. Es que mucha experiencia propia podría decirte, a ver, como, no sé, como que se quedan callados, ¿cachai? Se quedan callados y no dicen nada. Se quedan callados cuando cuando tienen discusiones, algo así, por ejemplo. Claro. Y no quiere por ejemplo, resolver. se burlan, ¿cachai? Eso es como también un tema, porque obviamente un niño también se va a burlar de cualquier cosa si tú le decís algo serio, es obvio, ¿no? Porque para los niños burlarse es como jugar, ya sí. Eso hace. También eso para mí es como muy ignorante de sus partes. Pero yo creo que te lo hace más complicado, como que te hace más complicada la weá, ¿no? ¿Y tú qué vendes ahí con las chilenas? A ver. Pero como te digo ya, en sí yo opino que sí, los hombres son más inmaduros dependiendo de la forma en cómo se comportan y todo. Y de las mujeres también pienso que somos bacanes, weón. No. A ver. En el tema de relación romántica, ¿cómo son las mujeres chilenas? Bastante, a ver, expresivas. Ok. Hay temas que las mujeres son como
somos muy sensibles, por ejemplo. Necesito también quererme, amarme, weón, porque soy muy insegura, de verdad, muy, muy insegura y eso también me hace mal, po, Sí. en la vida. Y no solamente físicamente soy insegura, sino que soy insegura en todo. O sea, hay momentos que tengo mucha personalidad en algunas cosas, otras no tengo personalidad, ¿cachai? Otras me da vergüenza, o otras no lo quiero hacer, o contesto mal, o no contesto, así, ¿cachai? O sea, en mi caso yo tengo problema con... Soy muy duro conmigo mismo. ¿Cachai? Claro, Eso sí, es... sí, te entiendo eso, bueno, yo también. O sea, esa wea es fuerte, esa wea es fuerte. Eso, o sea, como aceptar que no somos perfectos y como no podemos hacer todas las cosas bien. Yo sí soy perfecta. Ya, eso, por eso, ya. No, sí es verdad. No, no somos perfectos Sí, y es cierto. Eso pasa, lo que tú decís, po, lo del tema de la perfección, o sea, de que tenemos que aceptar que nos equivocamos, tenemos que aceptar que lo estamos haciendo bien, tenemos que aceptar que está mal, sí. pero esa weá a mí no me nace o no me dice así como acepta esa weá, no, weón, me dice, te equivocaste, estáis mal, weón, estáis No, pésimo, ¿cachai? No. Mar, Entonces esa weá sí, o sea, es difícil igual. antes también como pensaba así, ¿cachai? Como hice errores y yo como, ay, no, que voy a soy una persona mala, ¿cachai? Como soy el hombre más malo en el mundo, ¿cachai? Eso. Dios, esa weá. Pero es como lo que, bueno, es como una cosa que aprendí, es como, a ver, un error no define nada, ¿cachai? O sea, hiciste un error, sí, la cagaste, sí, la cagué, pero ya, o sea, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Ok? Es como, no puedes hacer nada en tu pasado, o sea, ya pasó, solamente puedes como arrepentir ya, nada más. Pero ¿hasta cuándo tú quieres como arrepentir? Sí, po. Es como, yo creo como un perfecto ejemplo sería como, por ejemplo, si tú eres como una buena alumna, ¿cachai? Siempre tení, qué sé yo, 10 10 10 siempre achuntaste bien los exámenes, ¿cachai? Ya, Luego un día, bueno, es como desde eso, siempre pensé que soy la mejor alumna en el mundo. Y luego como algún día, tú sabes que mañana tú vas a tener un examen, pero tú como, ay, es claro. un, es un examen muy fácil, ¿cachai? Como, ay, tú vas a carretear, tú vas a estar como curado, todo eso, ¿cachai? Y luego mañana cuando tú haces el examen, Ya, ¡pum! ya. Achuntaste como 0, o 1, o 2. Luego como, tú lloras, todo eso, como, ay, no, soy la peor alumna, soy nadie, qué sé yo. Pero antes tú tenías como 10 10 10 10. Solamente un examen, tú tienes como un 0, pero eso no define que tú eres malo, ¿cachai? Ahora tú tienes dos opciones, ¿ok? La primera, pero si tú siempre estás en ese estado, siempre como, ay, sí, como soy mala, soy mala, soy mala, obviamente como el próximo examen también lo vas a hacer mal, porque no aprendes nada. Porque siempre como arrepentir, 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 como que caíste en ese Eso, mundo, po. Así ya sí, que sí, te estoy cachando, sí te entiendo. eso, Eso me pasa a mí, weón. Pienso muy en sí, negativo. Soy muy sí, negativa, weón. Pienso negativo, negativo, negativo. yo también, Todos los días negativo, sí, weón. Todos los días me levanto y digo, pienso que va a pasar algo, ¿no? Así. sí. Es que si cuando tú hagas una cosa mala y tú no haces nada por eso, solamente como estás triste por mucho tiempo, sí o sí, tú vas a hacer más daño a ti mismo y a la gente cerca de ti. ¿Qué sé yo? Tu familia, tu Con pololo, razón. tus amigos. A mí me pasa que yo no quiero permitirme aprender, ¿cachai? No me quiero permitir esa agua porque estoy tan segura que si me lo permito, va a salir mal, ¿cachai? Al tiro. Es que, a ver, con esa cosa también como tengo, bueno, todavía como tengo ese miedo, es como, ok, hice mal, pero es que tengo miedo que voy a como hacer otro daño, ¿cachai? También tengo ese miedo, pero tú eres humano, tú no puedes hacer nada, tú no eres perfecto, tú no eres perfecta, sí o sí tú vas a hacer daño, todo el mundo va a hacer daño,
Así que la única cosa, si tú no hagas nada, sí, tú vas a hacer daño. Pero si tú hagas algo, sí, tú vas a hacer daño, pero hay como posibilidades, ¿cachai? Podría ser como menos daño, podría ser como, qué sé yo, que es como después, como muchos años, ¿cachai? O sea, no soy tan malo así. Ya, está bien. Yo hice daño, aprendí de mis errores, ¿ok? Y bueno, voy a hacer todo lo que pueda para no como cometer el mismo errores, ¿cachai? Es como, yo diría como cuando tú ya tienes ese conocimiento, o sea, ya es como estás atenta con eso. Es como muy, o sea, un poco probable a lo mejor. sí, no. Y ahora hablemos en el tema como de la vida en sí, así como hacia las personas, esos mismos errores hacia las personas. ¿Tú crees que ahí hay culpa de las dos personas o hay culpa de la persona que hizo el daño? Puede ser de todos. Es como, si estamos hablando sobre el tema de relación romántica, ese tipo de Ya, sí, cosas, eso estamos hablando. cuando eso pase, digamos como yo hice mal, pero ahora Claro. viene la pregunta, ¿tú quieres perdonar? ¿Tú quieres aceptar? Tú también, digamos como yo te pido ayuda, o sea, ok, yo estoy mal, hago mal y te pido tu ayuda para ayudarme. Y esa persona, tu pareja, quiere como ayudarte o no. ¿Cachai? Así Ya. que también es como, no tenemos que hablar más sobre la culpa de quién, pero más como la solución de eso. ¿Cachai? Porque Ya. si hablamos Ya, ya. siempre sobre la culpa, no vamos a resolver nada. ¿Cachai? Solamente vamos a, No. no sé, justificar Siempre uno se al va a otro. centrar en que la culpa es aquí, que la culpa la Sí, tuviste, claro. es como, ya eso es como, no está sano, no es sano eso. A ver, tal vez como al principio, sí, no se puede evitar, porque obviamente es como emoción, ¿cachai? Como, no Sí, hay sé, mucha emoción sí, es en como sí al rabia, principio. Sí, triste, decepcionado, decepcionada, así. esas cosas a mí me pasan mucho. Es Que como a mí tú. me da mucho miedo. A mí me da mucho miedo como quedarme sola, ¿cachai? Esa Sí, weá me mata. sí, Oh, qué no, tranquilo. Aparte que yo igual pasé por un suceso con una persona en la calle, a mí me abusaron de mí, ¿cachai? Entonces esa weá también me traumó todo un año y hasta el día de hoy me sigue traumando, ¿cachai? Y le tengo como mucho miedo a los hombres, porque siento que todos me van a hacer esa weá, así, y todos van a ser malos conmigo, una weá así. Primero que todo, es como lo siento mucho. No, Nadie merece eso, nadie en este mundo. No fuiste tú, o sea, no fue tu culpa, ¿cachai? No fue tu culpa, no fue tu culpa. No hiciste nada. No hiciste todo lo que pudiste para ayudar a la gente, para confiar gente, para respetar a la gente, pero la gente como te hizo mal. Y no fue tu culpa. sí, po, la gente me hizo ese daño. No fue tu culpa. Eso intento hacer. Millaray, bueno, un placer conocerte, amiga. Igualmente. Muchas gracias. Que tenga Chao. una linda noche, ¿ok? Igual tú. Chao. Tranquila, Buenas noches. todo va a estar bien. Eso espero.